Señor Limonchi, tenga usted muy buenas tardes y le agradezco la amabilidad de estar con nosotros a través de Enlace Regional Sur y RCR, Red de Comunicación Regional. Sí, muchas gracias. Yo agradezco a todos los participantes en la Red de Comunicación Regional y al cargado acá del programa, el señor José Hernández, porque este es un día particularmente especial para esta celebración. Hoy se cumplen exactamente 170 años de la creación de este concepto que fue enunciado por William John Thoms cuando se publicó en el diario El Ateneo una carta en la que él propone que esto que anteriormente se llamaba antiguayas, tradición popular, se denomine folclore. Pero él propone esto no solo como un concepto, como una noción para denominar a lo que él veía que era una cantidad de población que llegaba de todas partes de Inglaterra a Londres y después de toda Europa llevando sus tradiciones tal como vemos ahora en Lima. Entonces eso le llama la atención, él considera que es importante, propone denominar a esto folclore y también propone que asimismo se dé como una disciplina para estudiar este fenómeno que él le dio mucha importancia. Lastimosamente fue hacia fines de su vida que recién ya se constituye una sociedad de folclore, la Folklore Society en Londres, y de ahí se expande para todo el mundo. En esencia, ¿qué podemos entender nosotros como folclore? Este es un aspecto muy importante porque en todo nuestro país los mismos cultores asumen como propio la denominación y se autodenominan conjuntos folclóricos, artistas folclóricos. Tenemos un sindicato de artistas folclóricos del Perú que habla cómo ha interiorizado mucho. No hay prácticamente, sobre todo en el espacio andino, comunidad que no conozca esta denominación, y esto es importante porque bajo esta conceptuación es que se han abrigado, se han protegido expresiones que de otra manera en otro contexto, en otros momentos históricos se despreciaban, se disminuían y con la denominación folclore de alguna manera encontraron alguna forma de reconocimiento. Ahora, esto generalmente se asocia con la música, pero esto va más, son manifestaciones de arte y cultura, ¿cierto? Exactamente. Bueno, Arguedas planteaba que lo propio del folclore era la música, la danza y las artes directamente asociadas a esta. Me estoy refiriendo a la literatura oral, a los cuentos, los mitos, las leyendas, pero también a las elaboraciones materiales como son los vestuarios y las artesanías, ¿no? Entendido como artesanías todo esto. Pero ese es, digamos, lo que se ha dado en llamar una visión restringida del concepto de folclore, lo que comprende, pero hay otra visión ampliada que comprende todos los aspectos de la cultura, por ejemplo, la medicina, ¿no? Por decir también aspectos como digamos la religiosidad, ¿no? El llamado folclore mágico. Nosotros debemos comentarle que ayer, por ejemplo, en Lima se vivió una fiesta un poco que a veces puede pasar desapercibida, pero tuvo una esencia. Ayer hubo un pasacalle en Lima. Exactamente. Y que fue impulsado por un conjunto de instituciones, entre ellos el SENDAF, del cual forma parte, y con el impulso, el apoyo de la Municipalidad de Lima Metropolitana. ¿Por qué le traigo a colación este tema? ¿Cree usted que con el paso del tiempo la juventud y las nuevas generaciones han logrado, digamos, posesionar nuestras costumbres, nuestros valores, nuestra arte, y que esto combina justamente con lo que es la esencia del folclore? ¿O estamos perdiendo eso? A ver, nosotros hemos vivido en nuestra historia momentos en que estas expresiones tradicionales se consideraba que debían cambiar y era que mejor abandonarlas, ¿no? Hubo de parte de los propios estados, ¿no?, una visión de desprecio, ¿no? Pero poco a poco se ha ido ganando espacio. Sin embargo, podemos decir actualmente que si bien es cierto hay un reconocimiento de estas expresiones, también es cierto que requiere una mayor intervención tanto de la propia comunidad, ¿no?, como
del propio Estado a través de lo que es el gobierno nacional, los gobiernos regionales y también los gobiernos locales, que ahora son más conscientes y partícipes de esto. Pero es importante que la labor de salvaguarda esté en todos los ámbitos mencionados. ¿La escuela es un buen lugar, un buen ámbito para salvaguardar nuestro folclore, nuestro acervo? La escuela es un buen ámbito para el reconocimiento. ¿Por qué? Porque antes se proscribía, no se permitía el ingreso de estas expresiones que ahora sí se les da cabida. Por ejemplo, uno de los criterios que tienen ahora los padres de familia para buscar un colegio de sus hijos es que enseñen folclore, porque entienden que eso es bueno, porque claro, son provincianos y entonces quieren que haya este tipo de expresiones que practiquen sus hijos. Pero esto también hay que verlo que, digamos, se da en situaciones que van en ascenso o en descenso. Por ejemplo, hasta no hace mucho teníamos una mayor incidencia de lo que son los concursos folclóricos en los colegios, que generalmente eran durante el segundo semestre, pero ha habido una disminución. Esto por digamos, problemas de tipo económico, pero también situaciones que no se han logrado resolver dentro de la manera como se organizaban. Entonces, por esto es importante que las instituciones, y es el empeño de la institución a la cual yo pertenezco, den pautas, pero también que los gobiernos, cualquiera sea el nivel de ellos, participen. Ahora, ¿por qué nuestro folclore siempre tiene un atractivo especial? El turista que llega al Perú siempre de una u otra manera absorbe justamente esas costumbres, ese misticismo, esa cultura y ese arte. ¿Qué nos caracteriza a nosotros? Bueno, el turista, el extranjero, el foráneo que viene acá un poco se ve impactado, ¿no? Y se deja seducir, ¿no? Por la variedad que tenemos de expresiones, ¿no? Ayer justamente veía, ¿no?, a turistas chinos que estaban encantados con la que ha sido la celebración en Chincha. Entonces, las expresiones negras los han seducido y les ha inducido a que bailen. Entonces, ese contagio que sienten los turistas se da por la manera como se expresan los músicos, los danzarines, que les, digamos, llama a practicar eso que ven. Bien, estamos conversando con el señor José Limonchi, él es vicepresidente del Centro de Documentación, Defensa y Apoyo al Folclore, CENDAF. Aprovechando su conocimiento sobre este tema, señor Limonchi, voy a sustraerme y preguntarle para que nos haga una narrativa muy explicativa. ¿Cuáles son las expresiones más importantes de folclore en nuestro país? Me gustaría un poco zonificar, o sea, por nuestras regiones. ¿Cuáles son las que más identifican a nuestra población? Más allá del calendario, también esto forma parte de festividades, ¿no? Sí, exactamente. Se entiende que la fiesta folclórica, la fiesta patronal, como usualmente la conocemos, es, digamos, generadora de folclore, de estas tradiciones, de estas costumbres que se mantienen en cuanto a comidas, en cuanto a vestuarios, en cuanto a cantos, música, danzas y una serie de aspectos relacionados a los propios mitos, ¿no? En la costa, por ejemplo, ¿qué identificamos en la costa? ¿Cuáles son, digamos, las expresiones folclóricas más saltantes? Bueno, estábamos hablando de Chincha, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el atajo de negritos, ¿no? Que practican tanto la población nativa como poblaciones negras que se han afincado el lugar, pero es una expresión propiamente peruana, ¿no? ¿Esto data de cuándo? Esto es muy antiguo. La danza de negros, por ejemplo, que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación, es una danza que con la llegada de los negros asume ese nombre, ¿no? Porque anteriormente era la fiesta de los llanas. Los llanas era la denominación común para quienes se encontraban como criados, porque el Inca asignaba a personas a una determinada función.
y los convertía en siervos, pero a veces se entiende mal esa palabra, ¿no? Porque se piensa que es como un esclavo. No, es simplemente alguien que está adscrito, determinado por mandato sagrado, divino del Inca, ¿no? A una función de cuidado, de servicio, ¿no? Entonces ellos, por la ideología, la forma de pensar que había en la época, aceptaban esto y se dedicaban a lo que se les había encargado. Y entonces por eso es que la danza de negros es muy extendida en todo el país, ¿no? Estamos hablando de tradición que debe incluso ser anterior a los incas. Básicamente en Costa Azul se hacen dramas estos, ¿no? Y si miramos en todo el país, en la sierra también. También, ¿no? En la costa norte del país. En la costa norte, bueno, tenemos un baile muy hermoso como es el tondero. Eso es en Piura. En Piura, en Lambayeque, también en Tumbes. Que difiere de la marinera, ¿cierto? Que difiere en la marinera porque son expresiones totalmente distintas. Claro. Diremos que también la marinera tiene un ámbito de difusión nacional y en el caso de la costa, como en otros lugares, tiene variedades. No es la misma la marinera de Moche que la piurana, que la trujillana, son totalmente distintas. Como la marinera limeña, ¿no? Como la marinera limeña. Que es también, de salón, que dicen, ¿no? Pero en realidad, son estilos, ¿no? Bueno, y también de callejón. De callejón también, ¿no? Así sí, es. Bueno, popular, ¿no? En la zona de la sierra, en la zona alto andina, ¿cuáles son las expresiones más costumbristas? Bueno, tenemos en toda la región andina los carnavales, los antiguamente denominados Pucllay o Tenyacuy, ¿no? Que eran celebraciones que se daban para entrar en contacto con la naturaleza en el momento de la fertilización. Por eso es que parte de los rituales que realizan suponen que los jóvenes establezcan parejas, porque eso está ligado con la relación de la producción que nos da la tierra, ¿no? Bien, si no le pregunto sobre Puno me van a colgar los oyentes que nos están siguiendo a esta hora, ¿no? Puno es una de las localidades en Perú que tiene la mayor cantidad de expresiones folclóricas, ¿no? ¿Cuántas tiene Puno? Bueno, según un estudio que se hizo en los años 60, habían 250 danzas. Después esta cifra aumentó a 350, pero deben ser danzas, hablo solamente de danza. Solamente danza, pero debe ser aún mayor la cifra. Lo que pasa es que lamentablemente en nuestro país no tenemos un registro, un inventario de este tipo de repertorios, y yo quisiera hacer un llamado a las autoridades, como lo había mencionado, para que apoyen este tipo de labor. Por ejemplo, así podríamos saber en cada distrito cuántas fiestas y cuántas danzas hay, y podríamos hacer la sumatoria de todas ellas. No están en extinción, es decir, siempre están ligadas a la comunidad, a la localidad, pero bueno, no tienen una masificación. Lo que pasa es que una característica del folclore que es ubicable, o sea, se practica en un lugar y por la gente que es de la zona del lugar, del sitio. Pero hay algunas expresiones que son compartidas, danzas como la morenada, la llamerada, ¿no? Por hablar de la región collavina, ¿no? Son comunes en todos los lugares, pero siempre en cada lugar tiene sus características propias. ¿Y qué otras expresiones identificamos en Puno que son, digamos, de manejo popular o de manejo tradicional? Bueno, allá en Puno tenemos una rica tradición, por ejemplo, en cuanto a la comida, ¿no? En cuanto al vestuario, ¿no? Que es siempre totalmente distinto, en cuanto a la mitología, en cuanto a las costumbres, ¿no? Porque ahí tenemos dos tradiciones culturales distintas, que una es quechua y otra es aymara, ¿no? Y entonces hay una variedad, porque si hablamos aymara no es que sean todos iguales, hay variedades entre ellos, lo mismo que sucede en la zona quechua. Ahora, y en el paso de los tiempos ha habido una yuxtaposición de estas costumbres folclóricas. Sí, siempre ha habido esos intercambios, acomodamientos, se incorporan algunos aspectos, pero habría que hacer notar que para que sea folclore, algo tiene que provenir de un pasado remoto, es algo que se mantiene por la tradición
y que el pueblo lo entiende como suyo y determina que es importante mantenerlo, porque de otra manera no sería posible hacerlo. Si vemos esas expresiones porque el pueblo quiere hacerlo, ¿no? Ahora, lo que deberíamos tener en cuenta es que en otros países los gobiernos impulsan esto y deberíamos apoyarlo también. ¿Y nosotros todavía estamos en un ambiente incipiente o usted es optimista en mirar justamente que poco a poco se vaya posicionando ese amor hacia el folclore, ese acercamiento hacia el acervo peruano? Bueno, un poquito volviendo a la pregunta anterior, sí hay expresiones que se han extinguido, algunas se han descontinuado, por decirlo así, no hace mucho. O sea, se les puede rescatar, pero ya en esos casos hay que revitalizarlo y ya esa es una intervención, ¿no?, de algo que por alguna circunstancia dejó de practicarse, ¿no? Ahora, sí, yo en lo particular y nosotros en la institución, el SENDAC, somos bastante optimistas en eso, pero lo que hay que entender es que estos aspectos culturales son muy frágiles, ¿no? Por esta denominación inmaterial, ¿no? No es como una mesa, una casa, ¿no?, que uno puede ver el estado en que está y puede, digamos, muy fácil hacer un diagnóstico y recuperarlas, pero en el caso de los aspectos vivos es más complicado, no es tan sencillo. Hicimos un paseo por costa, parte de la sierra, en la selva. ¿Qué expresiones tenemos? Bueno, tenemos en la selva una variedad de grupos étnicos que han aportado a las poblaciones mestizas que viven en estos lugares mucho de su cultura, y se han creado folclore, como decía, mestizo, ¿no?, folclore nativo. Y tenemos también cantos, tenemos danzas, pero lo que sí habría que decir que en el caso de estas expresiones, en las mismas capitales de provincia o departamento, y vienen a Lima, sí se ha tergiversado mucho esto, ¿no? Entonces se ha copiado muchas formas de vestuario, sobre todo en prendas que llevan en la cabeza como tocados, que son sacadas de el Carnaval de Río y que se presentan acá como manifestaciones folclóricas y tergiversando sobre todo el vestuario y la propia danza, no así la música, que de alguna forma se mantiene. La expresión musical sí, se mantiene. La expresión musical sí, porque eso es lo que le da identidad, ¿no? Pero uno reconoce esa música, pero en el caso del vestuario y la propia expresión coreográfica se modifica. Bien, nos quedan unos minutos, señor Limonchi. Hablemos un poco de su institución, del Centro de Documentación, Defensa y Apoyo al Folclore CENDAF. ¿Ustedes hacen un trabajo a nivel nacional? Bueno, el CENDAF se fundó el 1 de marzo de 1974 y se fundó en el Instituto Ribagüero, y nosotros... Más de 40 años. Sí, 42 años. Nosotros damos regularmente conferencias y cursos sobre teoría e investigación del folclore, lo hacemos regularmente en verano. Así que yo aprovecho la oportunidad para invitar a los amigos que nos busquen en el Facebook y nos busquen en el blog que tenemos, CENDAF Perú, para que estén al tanto de nuestras actividades. Aprovecho también para invitar a los que nos escuchen en Lima que el día de mañana tenemos un acto de homenaje a distinguidas personalidades del folclore, tanto cultores como investigadores. Esto va a ser en la Casona de San Marcos a las 6:30, y el día miércoles 24 vamos a estar en el Salón Cultural de Brizos de Titicaca con un coloquio también dedicado al folclore, y así sucesivamente seguiremos en los próximos meses. Ahora, ¿optimista con la designación del ministro Nieto Montesinos en el sector cultura? ¿Creen usted que va a dar un aporte, digamos, ¿no? Bueno, siempre es bienvenida a la renovación. Yo pienso que es un momento en que las organizaciones, ¿no?, podamos aportar, ¿no? Veía yo cómo en el caso del Ministerio del Ambiente se acercaban las instituciones para, digamos, hacer algunos aportes de cómo debería haber un tratamiento. Me parece que en el caso de cultura también debería ser lo mismo.